Los que somos autónomos empresarios, somos empresarios y tenemos que ser consecuentes con la actividad que realizamos y con nuestros clientes y con nuestros proveedores. Una vez que yo ya tengo todo eso y que yo veo si tengo un ahorro o no, realmente podré firmar el renegociar esa deuda o no lo hago. Y es un error. O sea, yo muchas veces le digo a mis clientes, no se puede esperar o no se puede no coger el teléfono. Lo habíamos prometido, Esther. Pues de sí. nuevo, haciendo esta planificación, este cierre de año empresarial, que estamos en el mes de octubre, ya hemos hecho nuestros deberes, seguro que nos hemos sentado una tarde con los dos primeros ejercicios que nos habías recomendado. El primero era revisar ese presupuesto anual. Sí, ese presupuesto, sí, como las asociaciones, o sea, para que nos lo tengamos claro. Como es una práctica que tú ves muy útil y fácil de implementar, porque Sí. aquí ya sabemos, empresarios, autónomos, tenemos siempre el foco en nuestra actividad, en vender, en facturar, y se nos están escapando recursos, por otra parte, por no sentarnos con algo que nos duele, ¿no? Que son las cuentas, y que para eso Esther Valcárcel nos pone las pilas y nos enfrenta para sacar ese beneficio de que ya que tenemos que trabajar tanto, ya que tenemos una presión fiscal, lo hemos comentado en algunas ocasiones, que por lo menos no perdamos el dinero que nos hemos currado, ¿no? Claro, es Vale. que eso sí que es fundamental, el tener realmente la idea de que trabajamos no para, venga, porque hay que trabajar y tenemos que sacar el trabajo adelante y darle eso al cliente porque nos lo ha pedido, sino también que ese beneficio se quede en nuestra empresa, o sea, que no se vaya. Revisión del presupuesto, tesorería y liquidez. Hemos hablado en el capítulo anterior bastante sobre esto y directamente relacionado el punto número 3, que es la gestión de cobros y pagos. Porque aquí, cuando falla la tesorería, es porque hay alguna inercia que nos vas a dar también unos consejos de tu asesoría y de tus clientes para intentar implementarla. Porque a veces somos demasiado blandos con los cobros y eso nos hace después pasar malos momentos afrontando nuestros pagos, ¿no? Sí, mira, yo me acuerdo el año pasado que me vino una clienta y me dijo, he facturado 16.000 euros ahora, este mes, tengo que pagar 12.000 euros y realmente tengo 10.000 euros en caja. Y tengo que hacer frente a esos 12.000 ya. ¿Cómo hago? Entonces, claro, si has facturado 16.000, o sea, sí, los has facturado, pero no los has cobrado todos. Entonces, ahí es donde hay que sentarse y donde hay que decir, bien, ¿cuáles son los gastos fundamentales que tengo que hacer frente a esos 12.000 euros? Esos proveedores, todos los proveedores me están pidiendo y me están exigiendo esos 12.000 euros. Es que a lo mejor yo te puedo pagar una cantidad que no llegue a esos 10.000 y esperar a cobrar el dinero de esos 16 para poder ya hacerte frente a esa diferencia en un breve espacio de tiempo. Entonces, es decir, tú no le digas a tu proveedor, no te puedo pagar, sino, mira, en estos momentos estoy cobrando, o sea, estoy esperando a cobrar una factura que me la van a pagar en un tiempo determinado porque tú ya estás haciendo la opción de reclamar esas cantidades y a partir de ahí el coger y decir, mira, yo te voy a pagar tal, te voy a pagar esta cantidad ya ahora y dentro de unos días establecer pues, un otra. punto de confianza con un pago que Pero haga... es que si no, en ese momento, en el momento en el que tú ya le dices a tu proveedor, no te puedo pagar teniendo 10.000 euros en la cuenta, es un problema muy... despiertas bastante inseguridad. Mucha ¿no? inseguridad. Y muchas veces incluso lo que se puede hacer es solicitar la ayuda de nuestra ayuda para decir, no puedo pagar a lo mejor la Seguridad Social, tengo que pedir un aplazamiento o... ¿qué puedo hacer ahora para poder hacer frente y tirar para adelante? ¿No? Tengo que pagar a lo mejor unos impuestos y, bueno, pues espérate, porque pedimos un aplazamiento y haz frente primero al proveedor y después ya sabes que cuando te entre el dinero le vas a pagar a la agencia tributaria. Buscar un tiempo, anticiparse para buscar un tiempo y poder buscar ese dinero que tú no has cobrado. Si esas facturas en un momento determinado no las cobras, también ten ese tiempo para poder hablar con el banco y pedir financiación. O poder cobrar, o sea, poder facturar más trabajos para poder pagar eso, ¿no? Pero si te quedas estancado teniendo una liquidez también no la suficiente en la cuenta... Esperar no es una opción. No es una opción. Vale. Y hay mucha gente ahora en estos momentos que lo hace.
Y es un error. O sea, yo muchas veces le digo a mis clientes, no se puede esperar o no se puede no coger el teléfono. Tú te llama a un proveedor y te llama porque tiene esa necesidad de cobrar, porque también esa persona es una misma rueda. Bueno, pues dale esa confianza de, mira, en este momento no te puedo pagar todo, pero te voy a pagar esta cantidad. Y en 15 días, un mes o en el mes, o sea, en el tiempo que se establezca, el pagar, te voy a pagar la diferencia. Que a lo mejor se acerca, te voy a pagar un poquito antes de que llegue el momento para darle esa tranquilidad de que va a cobrar. Eso es, yo creo que es el punto más importante que debe hacer una persona, una empresa que lleva tiempo, porque yo entiendo que de forma administrativa, a nivel de gestión interna, lleva mucho tiempo y es mucho desgaste también porque estás haciendo una venta o un trabajo en tu empresa, estás realizando una actividad y eso desgasta. Pero si haces esa cuenta y llevas eso agendado, también tú estás más relajado, porque sabes que tienes unos plazos un poquitín más largos para poder contestar a tus acreedores. No hay más. O sea, es el dar esa seguridad. Nos dices priorizar los cobros de mayor importe, es decir, una vez que la estrategia comienza de vamos a buscar esta liquidez, ¿cómo hacemos? Sí, porque si vamos al menudeo del cobro, o sea, de estas facturas que son muy pequeñitas, evidentemente a lo mejor no llegamos, pero también si esperamos a no cobrar el de mayor importe, esa persona se le va a hacer mucha bola cuando le vayas a prestar otro servicio. Es decir, si tú tienes un cliente que te debe a lo mejor 3.000 euros por varios trabajos, le vas a hacer otro trabajo, pero no le estás cobrando esos 3.000 euros, se te está haciendo el incobro de esas facturas, pero sencillísimo, muy fácil. Entonces, ahí lo que hay que hacer es negociar con el cliente y decir, bueno, me tienes que ir pagando, pues darle unas facilidades o incluso hacer un descuento si me realizas este pago en tantos días, te voy a descontar un porcentaje de la factura total, o bien si ves que ya ese cliente evidentemente tiene toda la vista o la previsión de que no te va a pagar, es el decir, bueno, pues si no me pagas voy a suprimir ya los servicios a partir de ahora. Entonces, cuando a esa persona le estás diciendo no te voy a seguir trabajando, no te voy a seguir prestando servicios o no te voy a seguir vendiendo, el hecho de ir a otro sitio para dar a esa persona esa seguridad, a ese cliente se le hace también bola. Entonces va a intentar negociar esos pagos contigo. Decías, además de enviar esos recordatorios, ofrecer descuentos por pronto pago a alguien que ya le cuesta pagar, ¿para ti es un consejo? A priori, si tú tienes si tú tienes un cliente que ya te está debiendo, que ya lleva un tiempo debiéndote, o que ves que es susceptible de que no te vaya a pagar, yo creo que el darle un descuento en esa factura es bueno, porque vas a cobrar una parte de tu trabajo. Recuperar por lo menos algo de lo que sí, siempre es bueno, facturado. Efectivamente, siempre es bueno cuando tú haces un presupuesto, un proyecto o presupuesto de tus servicios o vendes un producto, lo que tienes que mirar es ese margen. Y dentro del margen de esos beneficios tú tienes que prever que dentro de ese margen va a entrar esa opción a ese descuento en un futuro. Vale. Yo personalmente lo hago en muchos casos con clientes, o sea, lo hablo con ellos y les digo, oye, busca un margen un poquitín mayor, o sea, pide un margen mayor porque tú estás prestando este servicio que a lo mejor es mucho mejor que el que presta la competencia, o incluso es el mismo, pero tú te estás anticipando a un impago el día de mañana, porque te lo está cubriendo ese margen, ¿no? Entonces, ahí tú estás anticipándote a poder coger y darle un descuento en un futuro. De hecho, aquí alguna vez hablamos de cómo fijamos los precios y en estos precios a veces estos problemas son de esos márgenes tan ajustados que no hacemos los cálculos de estos imprevistos, de impagos, de falta de liquidez también, que no significa, como tú dices, a veces es un fallo de tesorería que te ocurre a ti, pero también le ocurre a tu cliente, con lo cual, hablando, negociando, si es mejor más plazos, es mejor un descuento, bueno, pues un poco tantear, que, ¿no? Mira, yo tengo un cliente que bueno, pues hace unos meses que nos mandó, bueno,
llevamos viendo varios meses que cuando manda la facturación y manda las remesas en la contabilidad, hay distintas cifras de lo que factura a lo que va a cobrar, ¿no? Pues si a lo mejor factura 1.000 euros, al final cobra 1.020 o 1.025, pero esta persona te has equivocado, es imposible que te estés equivocando de una forma muy recurrente, ¿no? Y me dijo, mira, es que me ha devuelto las facturas y cuando recibo esa devolución yo tengo que pagar esos gastos, pero es que le incremento ese gasto que yo tengo que asumir porque encima después tengo que volver a cobrarle. Entonces estoy teniendo un gasto de gestión de emisión, un gasto real de emisión de ese recibo, de esa domiciliación. A mayores tengo ese gasto de esa devolución y a mayores tengo otro gasto cuando voy a volver a emitir el otro recibo que encima no sé si me lo va a volver a devolver. Y eso además como empresa te pone a ti para el banco como mal cliente. Correcto. Entonces te está perjudicando en lo económico, en lo reputacional, claro, y en el tiempo. Correcto. Que en España no hacemos contabilidad del tiempo, pero el tiempo que te lleva eso es renegociar con el banco esas remesas y por qué devuelve y no devuelve y todo esto, lo curioso es que se te imputa a ti. Eso a mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque el que devuelve es a quien tú le giras, ¿no? Claro. Yo de hecho, en un momento determinado tomé la determinación de no girar recibos. No girar y todo transferencias. Sí, lo que pasa es que también das, cuando tienes mucho movimiento, por ejemplo, este cliente tiene muchísimo movimiento de recibos, es casi inasumible el decir, bueno, estoy recibiendo continuamente transferencias y el poder... Claro, hay actividades que es muy difícil, bueno, contablemente no es que sea muy difícil, pero es mucho más laborioso el llevar ese control. Pues yo te digo una cosa, más como pensamiento espontáneo, que yo creo que el domiciliar recibos se extinguirá por eso, porque perjudica al que lo emite más que al que devuelve. Y ahora hay muchísimas formas de pago. La tarjeta, por ejemplo, tiene menos riesgo, porque también tiene más coste, pero yo creo que se extinguirán la domiciliación de recibos. Posiblemente, a futuro sí, y de hecho, bueno, como va a haber más trazabilidad con la facturación electrónica y va a entrar también lo del tema de los cobros, pues bueno, va a ir un poco enlazado, pero bueno, a priori yo aún le sigo viendo mucha vida. Y bueno, en este caso, por ejemplo, de este cliente, que es a lo que iba a comentar el ejemplo lo increíble es que le cobra por devolución un porcentaje. O sea, a mayores le está cobrando un porcentaje. Pero yo creo que... Dice, mira, es una penalización. Claro. Yo te tengo que penalizar porque, lo siento, pero a mí eso me cuesta. Y la gente dice que sí. Claro, es que la reputación de ese cliente no se puede imputar, por ejemplo, de cara al banco y de cara a ese ranking que ellos tienen para perfil de cliente, ¿no? Claro. Hay cosas que no son tan tangibles y que quedan en entredicho. Sí. Aparte de no estaría mal, ¿eh? No estaría mal que todos tuviéramos la opción o que todos visualizáramos o pensáramos por de pronto que yo voy a penalizar a esta persona pero yo le estoy prestando un servicio. En realidad no sé si en este caso es penalizar porque hay recibo que está devuelto, pero yo con colaboradores de la Unión Europea, en la mayoría de las facturas que me emiten a mí, ponen plazo, imagínate, 30 días. A partir de 30 días se incrementará el 10% en el 30 meses siguientes. El 20% te van poniendo el escalable de que esa factura se va a incrementar si tú excedes en el tiempo. Sí, pero es que en la Unión Europea hay poca broma con el tema de esa dilatación en el tiempo de poder pagar una factura. Por eso digo que no sé si es penalización o es justo, que simplemente si tú te quedas más tiempo con mi dinero, me pagues por ese bueno, dinero. Pensemos, ¿no?, que estamos en España. O sea, tenemos todavía que educarnos mucho respecto a... Que lo pensemos. Sí. En ambos casos, también cuando nosotros nos despista alguna factura, ¿no?, que tengamos todos más conciencia, nos hará a todos pues pagadores y cobradores más equilibrados, ¿no? Es que normalmente yo creo, y lo hemos hablado alguna vez, pero creo que tenemos mucha idea de trabajo, somos el español, mezclamos mucho no, yo no soy empresario, yo soy trabajador, yo hago trabajo y emito una factura y te cobro porque yo soy Manuel Fernández y soy electricista, pero porque me he preparado y he estudiado electricista y voy a hacer esta instalación y punto. Pero yo
no me creo que sea yo realmente un autónomo, aunque sé que soy un autónomo porque pago el autónomo y todo pero y hago los... Pero eso yo no quiero saber absolutamente nada. No. Los que somos autónomos empresarios somos empresarios y tenemos que ser consecuentes con la actividad que realizamos y con nuestros clientes y con nuestros proveedores. Nosotros a nuestros proveedores los tenemos que respetar y nuestros clientes nos tienen que respetar. Y en el momento en el que entramos en esa rueda, bueno, pues hay, evidentemente, en muchos casos hay, bueno, errores o hay, bueno, pues palos en las ruedas que tenemos muchas veces porque tenemos problemas de crisis empresariales y para eso estamos aquí en el canal para intentar solventarlas, pero si lo hacemos de una forma coherente y de una forma realmente respetable, decir, mira, yo esto no lo puedo atender, pero te doy mi palabra y lo voy a... O sea, es que no hace falta ni que te lo ponga por escrito. Si yo te digo que dentro de 15 días vas a cobrar, a los 15 días tiene que cobrar. Todavía la palabra vale para las relaciones personales. Al final, las relaciones de negocios son relaciones personales, relaciones de confianza. Por supuesto. Y normalmente esa llamada a tiempo, esa explicación es mucho mejor que no dar ningún tipo de noticia, no contestar, como decías, ¿no? Que hay gente como que se esconde y eso te genera una incertidumbre como el que mete la factura todavía mayor y a lo mejor estás pensando en algo tremendo y es simplemente un problema puntual, ¿no? De hecho, tengo un cliente, ahora nos está pasando, que le estamos llevando un tema de, bueno, administrativo de unas obras, o sea, están trabajando para una empresa bastante grande de construcción de obra pública y este cliente, bueno, claro, le piden todos los meses pues certificado ya sea corriente de seguridad social, Hacienda, todos los meses. Las nóminas de los trabajadores, el pago de esas nóminas, o sea, la orden, o sea, la transferencia, o sea, el justificante no solo vale con la firma del trabajador de he cobrado, no, quiero ver el justificante, o sea, que está todo al día. ¿Qué pasa? Que este cliente está pasando por un problema, por un bache, no ha cobrado una serie de obras y bueno, está intentando cobrarlas, pero no puede ahora, o sea, ha hablado con los trabajadores y está dilatando con los trabajadores el pago de esas nóminas. Bueno, pues no está cobrando esta certificación porque le falta esta documentación. Claro, la empresa se ha puesto en contacto con nosotros le hemos dicho que íbamos a contactar con el cliente, evidentemente hablo con el cliente, oye, te pasa esto y tal, sí, déjame unos días, pero no te dice nada como, mira, voy a tener esto ya solventado dentro de, con lo cual yo no le puedo dar seguridad a la de la obra, que tal día le voy a dar ese... Es una cuestión de confianza. Entonces, sí, bueno, pues he recibido un correo electrónico, hemos recibido en la oficina, en el despacho, un correo electrónico ayer y nos ha dicho que van a bloquear todo. Claro, ¿qué le dices al cliente? Pues te lo van a bloquear y no vas a cobrar. O sea, has hecho todo este trabajo y vas a entrar en la rueda ahora ya de impagos y de incobro. O sea, es que si tú dices da seguridad, vas a cobrarlo, si no, no. Y esto afecta, ahora pones el ejemplo de tu despacho, pero afecta también a la hora de pedir subvenciones a nivel europeo. Hay muchos proyectos pues de investigación que se aplica después al mercado y a veces tiene que ser agrupaciones de empresas. No, ahora a nivel Unión Europea, antes era, vale, pues tú eres una gran empresa, te doy a ti los millones de euros para que hagas esto, pero se han dado cuenta de que al final las grandes empresas salen beneficiadas. Entonces quieren que el ecosistema, sobre todo en España que está tan fragmentado, que el ecosistema participe y que colaboren empresas de distinto tamaño, de distinto conocimiento y que se expanda un poco esa colaboración. Que somos muy de hacer la competencia y no tanto de colaborar y lo quieren hacer un poco con este tipo de iniciativas. Pues uno de los requisitos fundamentales es lo que tú estás comentando. No solamente que tus cuentas estén claras, sino quieren ver ¿cuál es el periodo de pago? Si tú tardas más de 30 días en pagar a tus proveedores, te quedas fuera de la subvención. Esto es muy importante, de ahí la importancia de este canal. Es la educación de pagar y de pagar a tiempo y por lo tanto vas a cobrar. Quiero decir que esto es por una cuestión de no ser consciente de la importancia, que ahora tiene, porque hemos sido siempre un poco de, bueno, ya te pagaré, o ya me pagarás. Sí, yo ya me pagarás. Sí, eso es muy... Es tener que estar pendiente, que a mí, por ejemplo, me produce mucha incomodidad.
casualidad, porque como tengo tan mala memoria, pues digo, no, cóbrame ya, ¿no? Eso de ya me pagarás es algo que siempre me llama mucho la atención. Eso es, yo no sé si está muy extendido en toda España, pero en el norte es muy, yo creo porque que es muy... como, era sello de confianza, me fío de ti, ya sé que me vas a venir a pagar. Ya no te preocupes, si yo ya sé que vas a cobrar, ya me vas a pagar, no te preocupes, ya tal, pero no es tampoco muy bueno, ¿no. Ni para el pagador, ¿no? Dicen, porque el que cobra descansa. El que paga descansa y el que cobra mucho más. Por Pues supuesto. Vamos a aplicarlo. Vale, gestión de cobros y pagos lo tenemos. No ser nosotros banco de nadie y ser muy conscientes que en la vida de la empresa, si sigue creciendo, es muy importante ser serios con los plazos, como esto que decíamos de las subvenciones y otras cosas más. Si quieres vender la empresa para un montón, es un índice que ahora es importante cuidar. Sí, si eres serio, vas a crear confianza, y si eres confiable, si das confianza, tu empresa es solvente, tu empresa es fuerte, está bien asentada. Entonces, si vas a crecer, vas a crecer. Si quieres venderla, que hay mucha gente que la quiere vender, o que quiere jubilarse, vas a poder capitalizar dinero. Entonces, tienes que dar seguridad. Aspecto muy importante. El bloque 4, endeudamiento y financiación. Vamos a ver, dices, no es malo endeudarse, no es malo pedir préstamos, lo malo es no revisarlos, nunca. Correcto. Ahora lo que tendríamos que hacer en muchos casos y sobre todo el último trimestre es mirar las condiciones de los préstamos, y hay muchas, ahora están mucho las entidades bancarias, están mirando y están, como hay varias fluctuaciones de bajadas y subidas de Euribor, están también muchas veces ofreciéndonos préstamos o incluso intentando refinanciar préstamos, reunificarlos, etcétera. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un préstamo, debo 60.000 euros y lo tengo a un 6% de interés, y llega el banco y me dice, mira, te voy a refinanciar esta operación, te la voy a dar a un 4,5, pero tú tienes que contratarme los productos que les gustan a ellos. Efectivamente, tampoco vale el decir directamente que no. Lo que tienes que mirar es, a ver, estos productos, este seguro, ¿cuánto cuesta? Vale, el que tengo yo, ¿cuánto cuesta? Y lo que tengo yo, el TPV, ¿qué me dan aquí? ¿Y aquí qué me dan? Y vale, una vez que yo ya tengo todo eso y que yo veo si tengo un ahorro o no, realmente podré firmar el renegociar esa deuda o no lo hago. Pero tampoco vale el coger y decir, bueno, no, porque me van a engañar. No, solamente es ver cuánto me ahorro del 6 al 4,5, y después en los productos uno a lo mejor va a salir más caro, pero a lo mejor otro me sale mejor. Y a lo mejor a lo largo del año no. Yo lo digo a corto plazo. Claro, y sobre todo ver que ese primer año, segundo año, tercer año. Porque esto también, el truco de ponerte un producto, un seguro que este año te sale muy bien y a los 3 años te pega un subidón que allá va la rentabilidad. Correcto, también puede ser, claro, también puede ser eso, que también puedes negociar al decir, bueno, vale, yo te contrato este producto, pero si el año que viene te lo doy de baja, ¿cuánto me va a subir ese porcentaje? A lo mejor también pongámonos en plan A, plan B y plan C. Exacto. Amortizar anticipadamente, ¿no? Si nosotros tenemos de repente un buen año, tenemos liquidez, revisemos esto, si nos compensa seguir pagando intereses o es mejor quitar. En muchos casos, claro, si tenemos suficiente liquidez para poder, si hago ese presupuesto de ese año y cojo y digo, bueno, voy a ver los gastos, la partida de gastos y todas las partidas que voy a tener con los ingresos que yo estimo que voy a tener, bueno, pues en este caso, si yo ya tengo un superávit en la cuenta suficiente como para poder cancelar o poder hacer una amortización anticipada, no total, de un préstamo, bueno, pues ahí es donde tengo que ver si cojo y reduzco en años, o sea, reduzco en tiempo, con lo cual me va a reducir los intereses que tengo que pagar a futuro, o bien reduzco en la cuota para ir encima más cómodo, ¿no? Es que a lo mejor se me hace mucha bola el pagar 1.000 euros de cuota todos los meses, y bueno, si lo puedo rebajar y pagar 750, pues a lo mejor lo hago, ¿no? Y bajo en cuota.
se puede hacer y es bueno también una parte de ese dinero destinarla a hacer una amortización anticipada. Siempre que no tenga unos gastos de cancelación que anulen estos beneficios. Yo ya no estoy tampoco solo hablando de cancelación, sino una amortización anticipada parcial de un préstamo, salir bajando esa deuda. Estudiar todos los gastos que conlleva esa operación. Correcto. Y que no nos aparezca después, ¿no? Era una comisión comisión de estas cosas. Sí, porque aparte ahora últimamente también en los bancos dicen, como no llegas al rango de premium, al perfil de oro. Exactamente, entonces te vamos a poner ahora una comisión. Vale, muy bien, estupendo, ya no soy bueno, ya no soy gold, soy ahora silver, ya he bajado de nivel, ¿no? Bueno, pues también es importante ver esos gastos financieros que vamos a tener. Tercera línea, nuevas fuentes. Opciones como las líneas ICO, como financiación. Sí, fundamental, claro, para refinanciarse y para poder buscar ese endeudamiento, o sea, ese menor endeudamiento, es buscar créditos ICO en muchos casos o buscar subvenciones de proyectos. Cuando hacemos inversiones, que hay subvenciones para proyectos en muchos casos de empresas que quieren mejorar pues, tecnológicamente. En estos momentos hay muchísimas ayudas para la tecnología y si están cerradas van a salir porque le dan prioridad absoluta a todo lo que es la digitalización, todo lo que es la vanguardia a nivel tecnológico. Entonces, aprovechémonos de eso para no a lo mejor meternos solamente en una financiación, pedir al banco pues 10.000, 12, 20.000 y poder pedírselo a la administración. Directamente a la línea ICO. Sí, porque no lo voy a tener si me lo pueden dar, ¿no? O sea, puedo entrar en esa caja de empresa posible. Vale, cerramos el 4 teniendo esta visión estratégica de la deuda, no solamente de qué tipo de deuda, sino incluso no pienses en bancos, piensa en la línea ICO, piensa en subvenciones, piensa en ayudas, todo esto. El checklist, esto me importa muchísimo, vale. Porque es como resumir en la última parte ya de estos 2 capítulos qué tenemos que hacer para octubre, mes clave para esa planificación fiscal. Facturas en orden, nos pones como primer punto gastos, que no se nos disipen por ahí, que no pensemos que son poquito, porque los muchos poquitos... Exacto. El gasto es fundamental el comprobar qué gastos son los más importantes y dentro de los más importantes también revisar si hay opción a reducir esos importes. No lo hagamos en enero, hagámoslo en octubre. Hagámoslo en octubre porque, aparte, es muy bueno hacer todo ese ejercicio, esos deberes. ¿Por qué? Porque a lo mejor tengo el vencimiento de una suscripción en enero y yo ya en octubre me estoy anticipando a poder dar de baja sin penalización de eso. Voy a decir ahora un caso que se reirá todo el mundo, pero me ha pasado a mí pues hace básicamente muy poco tiempo porque tengo una publicación, tengo una suscripción, una publicación de mi despacho y claro, estaba haciendo mis deberes en septiembre. Y claro, y veo que efectivamente yo había hecho la renovación, o sea, la renovación de esa publicación en agosto se me hizo la renovación. Entonces llegué tarde para poder cancelarla, cuando realmente le estaba dando muy poco, o sea, me está costando, en cuanto la utilizo, pero no la utilizo, no le saco toda la partida que tenía que sacarle. Esto a nosotros nos deja muy tranquilos, porque os deja tranquilos porque pasa. Si le pero pasa a la profe... Si nos pasa a nosotros, pues eso, os tiene que dejar muy tranquilos, pero pasa. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Marcado ahí en mi agenda y para el año que viene no me pasa, porque claro, el año que viene voy a hacer esto mismo en octubre, entonces voy a volver a entrar en la misma, no vuelvo a entrar en lo mismo, o sea, yo sé que esto me he dado de alta en agosto, me va a vencer para agosto del año que viene, pues ya está, o sea, eso lo tengo que hacer. Gastos, facturas en orden, compensar pérdidas de años anteriores. Esto es algo que, a no ser que nos lo digáis vosotros, los asesores y consultores, sí, es algo que se olvida bastante. Esto es una práctica muy buena si también se hace con una anticipación como la que estamos ahora hablando, con 3 meses. Normalmente esto solo pasa en sociedades, sí. Cuando, por ejemplo, en algunas sociedades que llevan a lo mejor algún ejercicio
ejercicio con pérdidas, o sea, que tiene un ejercicio, 2 ejercicios con pérdidas, y el año siguiente entran beneficios, ¿no? Entonces, cuando tienes que pagar unos beneficios, pagas un 20 y tantos %, pero tienes esas pérdidas ya en los apuntes contables que puedes compensar para no pagar esos beneficios. Entonces, si tú ya previamente tienes esa información de, mira, tenemos estas pérdidas a compensar y voy a tener estos beneficios, ¿cuánto me voy a ahorrar de impuestos? Me voy a ahorrar tanta cantidad, 1.000 euros, 2.000 euros. Bueno, pues con ese ahorro yo puedo invertirlo en otra partida, porque de la otra manera lo tendría que haber pagado. Entonces, el saber que contablemente me estoy ahorrando de este impuesto una cantidad me ayuda a poder utilizar ese dinero en otras partidas, porque de la otra manera ya lo habría gastado. Directamente a nuestra actividad o directamente a lo que nosotros decidamos que es mejor para la empresa. Correcto. Préstamos a socios. Pues mira, se tiene que mirar. Muchas veces esto también ocurre en sociedades cuando hay préstamos entre socios, o bien de socio a la sociedad, que se tiene que mirar realmente si está bien realizado, o sea, bien hecho, o sea, si está documentado y está hecho a precio de mercado. ¿Por qué? Porque en muchos casos, si tú no has documentado un préstamo, se puede entender como una donación, con lo cual puede tributar. De la otra manera, si haces un préstamo, hay que devolverlo. Entonces, no es la misma, no tiene la misma categoría, efectivamente. Entonces, es muy importante el ver si tengo los préstamos, si está hecho bien, si a lo mejor lo hice el año pasado rápidamente porque necesitaba prestar ese dinero, pero no lo he documentado. Ojo, antes de que lo mire Hacienda, lo voy a documentar bien. Y después, una vez que lo he documentado, ¿cómo lo tengo que devolver y cuándo lo tengo que devolver? Para saber que ese dinero hay que devolverlo. Entonces, y tiene que figurar. Tiene que figurar. Claro, porque si yo estoy realizando, está entrando dinero a la empresa de mi bueno, por ejemplo, que le hago un préstamo a la empresa, o la empresa me lo hace a mí, bueno, evidentemente lo voy a hacer a través de transferencia bancaria. Entonces, si hay una salida de ese dinero y tengo que justificar que ha habido esa salida de dinero, después a la devolución tiene que volver otra vez a la cuenta de origen. Y eso tiene que ir también justificado con un documento legalmente, bueno, pues hecho y bien hecho. Y también a nivel notarial tiene que darse... No, los préstamos incluso no tienen por qué llegar a pasar por el notario, pero sí que en el caso de las sociedades estaría bien pasarlo por registro mercantil y bueno, sería una de las opciones también. Retenciones IRPF, facturas de alquileres y profesionales, que esto... Sí. Esto lo hablamos el otro día, que le pasó a un cliente que en la declaración de la renta, porque no hizo bien los deberes, en la declaración de la renta le apareció en los datos fiscales una empresa que tenía más cantidad de ingresos que tenía él. Entonces vio y dijo, bueno, pues una factura es del año anterior y esta... pues hay un desfase en este año, ¿no? Y claro, ¿qué pasó? Que es que realmente se había equivocado, pensaba que había emitido 2 facturas, que realmente el trabajo era de 2 facturas distintas, pero solamente le dio las 2 facturas, pero él no me pasó las 2 facturas, solo me pasó una. Y ahí quedó esa diferencia. Esa diferencia. ¿Y eso te puede suponer a la hora de la creación de la renta casi 6 meses o un año de...? Claro, es que ahí lo que tienes que hacer es pagar, o sea, es hacer esa... bueno, evidentemente lo que tienes que hacer en esa factura es hacer la rectificativa del modelo 111, con lo cual ya te va a ir con un recargo. Después tienes que hacer una rectificativa de 190 y después en la declaración de la renta estás haciendo la regularización. Entonces todo eso te va a venir con unos recargos. Esta es muy importante porque además esta lleva bastante control. Sí, Ajustar ingresos y gastos estratégicamente, lo que hablábamos en el anterior capítulo, ¿no? De tener más probabilidad de éxito en la decisión porque tenemos más información real. Claro, ¿no? es que si tenemos toda la información de los ingresos y de los gastos que tengo, si los he cobrado todos
todos los ingresos, o sea, todo lo que es la facturación y los gastos realmente lo tengo todo bien cuadrado, no voy a tener ningún problema. Vale, sabes que esto nos da miedito. Sabemos que nos da miedito hacer esto, pero hay que hacerlo. Sí, hay que hacerlo. Es una práctica. Bien. Sí, es una práctica. Sí, yo entiendo como la que es revisión. Sí, es una práctica como cuando vas al médico. Sí que dices, Dios mío, voy al médico, me voy a hacer una analítica y la mayor parte de la gente va a pensar que le va a salir de colesterol alto. Pero bueno, que hay que verbalizar que no nos gusta hacer esto, bueno, porque de repente tenemos la sensación de que hemos facturado mucho y cuando vamos al Excel y hemos visto, pues no es tanto, ¿no? Sí, pero esto es como lo que decía yo ahora del tema del médico. Sí, tienes colesterol alto, no te has dado cuenta para nada, te da un yuyu y ¿cómo le dio un infarto a fulanito y se fue al otro barrio? Pues porque tenía el colesterol por las nubes y no se lo miró, ¿no? Pues vale, aquí pues esto es lo mismo. ¿Por qué la empresa le cerró? Pues porque no estaba controlando las cuentas. No, hay que controlarlas. Para las tiendas con inventario físico, hacer el recuento estricto. Estricto, porque Hacienda lo que va a hacer fundamental es primero ver las existencias que tienes, si realmente están bien contabilizadas, porque eso supone más beneficios o menos en la tributación. Las existencias son dinero. Exacto, es dinero susceptible de vender y eso hay mucha gente que no lo entiende y sí, o sea, tienes existencias en tu empresa, tienes dinero. Hay que contabilizarlo. Entonces, tienes que llevar ese control escrupuloso. Porque y hay mucha Hacienda gente lo va a llevar. Sí, te lo va a mirar. Y hay mucha gente que no lo hace. O incluso esas existencias, la valoración no es la correcta, la que se pone, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacerlo bien. Llevamos 6 de checklist final fiscal, el último, retribución de socios y bonus, porque esto sí que hay que justificar cómo se administran ese dinero, esos recursos de la empresa, ¿no? Normalmente el socio, el administrador, socios y administradores de las sociedades, a principios de año tienen que establecer un salario. Y por norma general ese salario tiene que estar equiparado a lo que sería un salario grupo 1 como mínimo del convenio que establece, que regula la contratación en esa empresa. Es decir, si yo tengo un licenciado y yo tengo yo tengo la retribución de directivo, voy a tener como mínimo que tener la misma retribución o más de lo que sería el grupo 1. Perfecto. Entonces, como mis empleados todos los meses van a recibir ese mismo dinero, esa misma retribución, yo voy a recibir la misma retribución. No puedo subir, no puedo ganar más en enero y en febrero, y en marzo, que no necesito ganar menos, en mayo o en julio, que me voy de vacaciones, voy a cobrar 4.000 euros en vez de 1.500 o 2.000, y así, ¿no? No puedo hacer subidas y bajadas, sino que mi salario tiene que ser siempre estable, el mismo. Si yo a final de año veo unos beneficios que no quiero pagar a Hacienda, o sea, no quiero pagar suficientes beneficios, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, muchos de los directivos lo que dicen es: me lo paso mi salario. Vale, si tú te lo pasas a tu salario, tú se lo tienes que retribuir también a tus trabajadores. Es decir, si tú a tus trabajadores le vas a hacer un bonus, evidentemente tú también lo vas a percibir. Pero no puedes hacerlo para ti. Si lo haces para ti, lo que estás haciendo es, a final de año, incrementar ese salario de tu nómina, frente a un salario que tiene que ser todo el año el mismo. Debería ser todo el año el mismo. Lo que va a hacer Hacienda es, usted se incrementa este salario para no pagar impuestos. Entonces, eso es sancionable. Ala. Con lo cual, yo sí, y lo he visto porque hemos tenido controles de Hacienda con algún cliente y le ha pasado. O sea, no vale porque yo lo valgo. No vale porque tú lo vales. Si tú lo vales, tú lo que tienes que hacer es, para el próximo año, establecer que si necesitas 3.000 euros más, o sea, si te has quedado corto este año, pues ponte 3.000 euros más el año que viene. Vale. Diversifica, o sea, pasado en todos los meses. Pero si tú a final de año quieres cobrar 3.000 euros, tú lo que tienes que hacer es también retribuir a tus trabajadores. Deberías, para que no entiendan que tú lo que quieres hacer es bajar beneficios y no pagar impuestos. Bueno, hemos hecho muchísimos números, hemos hecho muchos tips, casi yo creo que los más relevantes están en este checklist final. Y controlar la caja, gestionar cobros y pagos, decisiones que mantienen este negocio que nos lleva a la vida y que echamos un montón de horas. Seamos un poco más estratégicos y más conscientes de los aspectos que son
esenciales, ¿no? A nivel fiscal, a nivel contable, y que no es solo hacer balances. Sí, no solamente el coger y decir, bueno, pues cojo las facturas de ingresos y cojo las facturas de gastos, los extractos bancarios, se los doy al asesor y cómo me fue la empresa. No, es coger y decir, bueno, a ver, voy a estudiar mi empresa, mis números y bueno, estar puntualmente informado, por supuesto, pero también uno desde dentro ver qué es lo que puede hacer, o ya saber anticipadamente decirle al asesor, mira, sé que voy a vender más, esto más, ¿dónde lo puedo, cómo lo puedo hacer para pagar menos impuestos? O bueno, los impuestos justos, que es lo que nos enseña Esther Valcárcel en cada capítulo de este contenido para empresarios, autónomos y todas las personas que nos preocupamos muchísimo de nuestra actividad, de nuestra empresa, de facturar, y gracias a esta visión escrupulosa de tantos años de asesoría y de clientes, con el pensamiento de Hacienda, lo que es importante que tengamos en cuenta. El próximo capítulo continuamos con más contenido. A ver lo que nos... Bueno, si alguien puede poner algo en algún comentario, es bueno, porque bueno, yo muchas veces, pues incluso algún cliente que está viendo los podcasts dice, habla de este caso que me pasó. Y ya digo, sí, pues ya hablaré. Entonces, sí, nos puede decir la audiencia y compartir temas, para que, exacto, por supuesto, podamos llegar a más personas y que nosotros podamos hablar de lo necesario y lo que la gente quiere saber. Esta invitación de Esther, con toda su experiencia y conocimiento en el día a día de Hacienda, de otros organismos estatales, que no somos conscientes de todas estas cosas que este canal intenta divulgar. O sea que hasta el próximo capítulo. Pues venga, hasta el próximo.